Muy bien, apreciados jóvenes, pues vamos a ver el contenido de la semana de la creación. ¿Qué cosa es lo que Dios hizo en la semana de la creación? Como ustedes bosquejaron al leer el libro de Génesis, el capítulo 1, pues encontramos un paralelismo entre lo que Dios creó en el primer día con el cuarto día, el segundo día con el quinto día y el tercer día con el sexto día, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla para ayudarnos en el texto, en el PDF que ustedes tienen. Y ahí es donde mirar qué es lo que Dios llegó a hacer en este día, ¿verdad? Bueno, fíjense que para Dios en el tercer día, en el cuarto o un día en particular, pues antes de ver ese detalle tenemos que considerar lo siguiente. ¿Qué es el mensaje del Génesis? Fue Moisés. Y Moisés, durante esta etapa de su vida, ya no era el militar como para poder gobernar una gran nación de gran poder político, económico y pues se había dedicado a ser un simple pastor de ovejas, el cual le puso en una situación de mucho equilibrio en Moisés y le dice, Moisés, te voy a describir lo que yo hice en la semana de la creación. Pero debemos considerar dos lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? Número uno, debemos de considerar el autor. ¿Quién es el autor? El autor es Moisés, no era matemático y como ya había olvidado hace unos 60 años atrás su experiencia universitaria allá en Egipto, viendo la revelación de Dios y no le tenía mucho cuidado en cuanto a los detalles por los cuales Dios se estaba manifestando a Moisés. Y Moisés pudo haber dicho, entonces, sí, el sol es más grande que las estrellas, que las estrellas, sino que las estrellas son mucho más grandes que el sol. Pero Moisés lo redactó de esta manera, diciendo que tener, pero no significa que sea más grande que las estrellas, necesariamente. Aunque el lenguaje que él usa nos hace pensar el análisis hermenéutico de un texto bíblico en el cual se considera el autor. Dentro de este, en los zapatos del autor, en este caso en las sandalias de Moisés, ¿verdad? ¿Qué es lo que él pensaba? Y quizá para alguno de nosotros, cuando vemos un evento y lo relatamos a nuestro estilo, tenga más importancia, hablando de un partido de fútbol, que defensivo o del centro de medio campo hacia el equipo opuesto, ¿verdad? O tal vez cada uno le va a dar su debida importancia según su especialidad. Y Moisés en este caso, pues estaba que no le trajo mayores dificultades, ¿no es así? Pero bueno, también hay algo que debemos de considerar, ¿verdad? Moisés, pues, se aparece que Dios es el que creó las lumbreras y las grandes estrellas, pero el segundo aspecto que debemos de tener, el primero dijimos el autor, el segundo aspecto es el, eh, el objetivo de este de el qué y el cómo. ¿Qué es el cómo? Es el modo en el que se realizó, la estrategia, el tamaño, es el contenido por el cual que se llevó a cabo el evento, ¿verdad? Así es que fíjense, ya que podemos nosotros decir de que para Dios es importante todo, más que el contenido, a veces el cómo. O sea, más nos vamos para ver el formato y no ver el fondo. Uno puede decir, por ejemplo, qué hermoso del año, lindo color, reluciente y cosas sofisticadas también, y sencillo que tal vez no dure muchos años, que demande cierto presupuesto adicional porque no tiene que son más sofisticados o tal vez más caros por esa razón, ¿verdad? Pues bueno, el primer día, ¿qué pasó en el segundo? ¿Qué pasó en el tercero? Pero cuando nosotros vemos cierta incoherencia en algo, le decimos, hey, un momento, Moisés, para. ¿Cómo? Ah, no, no sé, Dios simplemente me dictó o me dijo o me mostró y yo lo anoté. O sea, Moisés muestra el qué, no nos aclara el. Sigamos avanzando. También acá tenemos el principio. Vamos a hacer un análisis del versículo principio. ¿Cuándo ocurrió ese principio? Pues no lo sabemos. En realidad no tenemos ninguna aclaración de efectivamente cuándo pudo ocurrir que haber pasado en un momento en el cual era el inicio de todo. Pero miren que ese principio del versículo 1 pudo haber sido crear los objetos del planeta Tierra. ¿Cuánto tiempo pasó en ese tiempo? Pues no sabemos. Podría haber sido algunos días, ¿verdad? Pero no sabemos. Pero que lo que sí creemos en ese lapso de tiempo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, es decir, el universo, y Dios hace en la semana de tiempo, pues se pudo haber revelado el enemigo de Dios, ¿verdad? Esa es una hipótesis que se tiene. Bueno, con respecto a este principio, nociones de algunos aspectos que debemos considerar, ¿verdad? Miren lo que dice Randall Yanker en uno de los adventistas del séptimo día han comprometido generalmente que la primera semana de la creación del Génesis 1 trata su universo, incluyendo el cielo y otros mundos habitados durante bastante tiempo antes de la creación de la tierra. El gobierno de Dios no solo incluye los habitantes del cielo, sino también los de todos los mundos que había creado. Lucifer llegó a la rebelión, podría también arrastrar a otros mundos.
Entonces, este debate del principio todavía continúa, pero tiene, número uno, que todo lo humano tiene un principio y solo Dios es eterno, ¿verdad? Y número dos, que Dios es antes de todo lo demás. O sea, Dios es eterno y es la causa fundamental de todo. Ahora analicemos todavía lo que el verbo acá se llama bara Elohim, ¿verdad? El verbo bara Elohim, ¿verdad? O sea, Dios creó, significa traer a la existencia. Eso se llama crear ex nihilo, creado de la nada. Ello destruye el concepto de la eternidad de lo más existido siempre y la materia siempre ha existido, pero acá la Biblia nos está diciendo que Dios trajo todas las cosas por su palabra creadora, por su acción. Tenemos los verbos hebreos asaj, que se traduce hacer, y atzar, formar, pero estos al traducir del hebreo al español se pueden traducir los tres como creó, creó, pero el verbo asaj era una acción que antes ya se había llevado a cabo, entonces ahora es una acción repetitiva. Y cuando Dios hace algo, es decir, acción repetitiva. Y el verbo yatzar, que también alguna vez lo traducen como crear, significa formar, y formar no es que forma, ¿verdad? Y el término Elohim significa Dios en su forma plural. La palabra Elohim significa dioses, ¿verdad? En el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra. Ahora tenemos otro fragmento. Los 41 usos del término los cielos y la tierra, allí en la Biblia, revelan que estas palabras no significan que Dios creó el tiempo que creó el mundo. La Biblia presenta a un Dios creador de todo lo animado e inanimado, o sea, de todo lo que tuviera o no tuviera vida. De nada iba todo, dice en el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba de... Dios crea todo en un principio y ahora todo se desordena. ¿Será que Dios crea cosas imperfectas, sin propósito, sin algo? O sea, dos palabras hebreas, tohu o abohu, se traducen más adecuadamente como desolado y vacío. Tenemos, ¿verdad?, un ambiente en el cual estamos trabajando y estamos creando o habitándolo. Cuando lleguemos a vacío, ahora está lleno de cosas. Pero eso no significa que estaba desordenado. Un ambiente vacío no es lo mismo que un ambiente desordenado. Vacío, ¿verdad? Un ambiente desolado, no un ambiente en desorden. Ok, ¿verdad? Y en la semana de la creación, pues hemos visto esos paralelos, ¿verdad?